cuesta. Y vamos a pedir al Señor que nos dirija por medio de su palabra. Padre, te damos las gracias en nombre de tu Santo Hijo Jesús. Gracias por permitirnos nuevamente estar acá, por permitirnos cantarte, por permitirnos darte las gracias. Pero ahora también te damos gracias por permitirnos estar aquí con la disposición de oír tu palabra. Diríjanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, para que Cristo sea predicado y podamos deleitarnos en Él, podamos responder a Cristo como tú lo demandas, como tú lo ordenas en tu palabra. Así que haz que tu siervo hable conforme a tu verdad, Señor, y haz que tu iglesia y todos los que están aquí hoy escuchen tu palabra y puedan responder a tu verdad, oh Dios. Te lo pedimos, te lo rogamos. Bendiga a todos los que nos siguen por las redes y que se edificarán también por medio de tu palabra, por medio de esta enseñanza. Oh, gracias, Señor. Ayúdanos y diríjanos en nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Ya hemos considerado últimamente en las enseñanzas pasadas las malas noticias. Y también hemos visto las buenas noticias. Recuerden que la palabra evangelio significa buenas noticias. Estamos considerando qué es el evangelio, porque somos llamados a predicar el evangelio, somos llamados a proclamar el evangelio, somos llamados a responder al evangelio. Pero para poder considerar y comprender mejor las buenas noticias, hablamos de lo opuesto, y es las malas noticias acerca de la humanidad. Y consideramos que la raza humana se convirtió en pecadora y esclava del pecado. Esas son malas noticias. La raza humana murió espiritualmente, es decir, perdió la comunión con Dios. La raza humana se corrompió moralmente, se convirtió en depravada, en corrupta. Todo destino de los pensamientos de continuamente el mal. La raza humana se convirtió en esclava de Satanás. Es una de las verdades que hemos visto, de las malas noticias que hemos estado considerando. La raza humana quedó también bajo la ira y la maldición de Dios debido a su pecado. La mala noticia es que la humanidad entera está en pecado, ha pecado contra Dios, está bajo la ira de Dios, es corrupta, está bajo la esclavitud del pecado y de Satanás. Merece la ira, el castigo de Dios por su pecado, por su maldad. Está en una condición lamentable. Pero lo bueno de considerar aún estas malas noticias es que hay una esperanza, hay buenas noticias. Y eso es lo que la Biblia nos anuncia. Desde Génesis 3:15, como ya lo hemos considerado. Hemos considerado las buenas noticias que se tratan de una persona gloriosa, especial. Y la obra que esta persona gloriosa, especial, ha realizado. Se trata de la persona y obra de Jesús. Esas son las buenas noticias. Se trata de Jesús, la obra que Él ha realizado. Y hemos considerado las buenas noticias que este Salvador fue prometido en Edén, Génesis 3:15. Se prometió, había una esperanza. Y esa esperanza descansaba en la simiente de la mujer. Este Salvador fue anunciado a lo largo del Antiguo Testamento. Fue anunciado, fue describido su identidad como también su obra. Eso es lo que trata el Antiguo Testamento. Apunta el Antiguo Testamento, aún los sacrificios y todo lo demás apuntaban a este personaje glorioso, especial, de quién se tratan y de quién son las buenas noticias. Y este Salvador fue prometido, este Salvador fue anunciado, pero este Salvador fue manifestado. Este Salvador nació en Belén.
Ese Salvador vivió una vida perfecta. Ese Salvador es Dios hecho hombre. Ese Salvador murió en una cruz. Ese Salvador fue sepultado. Ese Salvador resucitó para ser nuestro único Salvador. Y esa es la única esperanza que tiene la humanidad. Está en Él y en la obra que Él ha hecho. Está en Cristo y en la obra que Él ha realizado. Jesús es la única solución a la lamentable condición de condenación de la humanidad. Él es la única esperanza. La única esperanza para que las malas noticias sean revertidas. Para que la condición en la cual el hombre quedó debido a su pecado cambie. La única esperanza está en la persona de Cristo y la obra que Él ha llevado a cabo en la cruz. No hay otra alternativa. Y la buena noticia es que en Él está la esperanza. Es un buen mensaje precioso que debe causar gozo, alegría, esperanza para el pecador. Pero la pregunta que debemos hacernos y que sigue ahora, que hemos visto la mala noticia, la buena noticia, la obra de Cristo, es cuál debe ser la respuesta de la humanidad ante aquella gloriosa y buena noticia. ¿Cuál debe ser la respuesta de la humanidad ante esta noticia, ante este mensaje, ante este hecho histórico, glorioso? ¿Cuál es la actitud demandada por Dios también? Podemos decirlo de esta manera, a la humanidad pecadora ante la persona y obra de Cristo. ¿Cuál es la actitud que Dios demanda a la humanidad después de dar a su Hijo unigénito, después de que Él muriera, que Él fuera sepultado y que Él resucitara, ascendiera? ¿Cuál es la respuesta que Dios demanda a toda la humanidad? Demanda a nosotros, demanda a todos los que están aquí. Estamos aquí. Y dependiendo la respuesta a esa buena noticia, hermanos, dependerá, y esto va a traer consecuencias eternas, tanto negativas como positivas, debido a la respuesta que tengamos ante esta gloriosa y buena noticia que es cerca de Cristo, o que se trata de Cristo. La condenación y la salvación dependen de cómo se responda ante la buena noticia. En pocas palabras, de cómo respondamos a Cristo y a la obra que Él ha hecho. De cómo respondamos a Él. Y para ello vamos a iniciar considerando la declaración que el mismo Cristo, quien es el Evangelio, o de quien se trata el Evangelio, la declaración que Él dio acerca de cuál es la ordenanza que Dios da a la humanidad como respuesta a la obra que Él ha hecho. Y para ello vamos a Marcos capítulo número 1. Marcos capítulo número 1. Y vamos a leer el versículo 1, el versículo 14 y el versículo 15 de este Evangelio. Y vamos a considerar acá la respuesta demandada por Dios ante la buena noticia, ante la persona, la obra de Cristo. Dice así San Marcos, capítulo 1, versículo número 1. Dice así al comienzo: principio del Evangelio o de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Eso es lo que Marcos anuncia. Ese es el principio de esa buena noticia de Jesucristo, de esa buena nueva de Jesucristo. En el versículo 14 de Marcos 1 dice así: después que Juan fue encarcelado, Juan fue el precursor, el que anunció al Salvador que vendría. Dice el versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino, las buenas noticias del reino de Dios, y diciendo. Es aquí la respuesta demandada por Dios ante la buena noticia. Diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Y aquí vemos una ordenanza, vemos dos imperativos. Arrepentidos y creed en el Evangelio es la demanda de Dios ante la buena noticia.
Es lo que Dios demanda a la humanidad, al pecador, en respuesta a lo que Cristo es y ha hecho. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Esa es la demanda de Dios. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. En pocas palabras, cree en lo que esa buena noticia enseña. En pocas palabras, cree en Jesucristo, que es el Evangelio, la buena noticia, o de quien trata las buenas noticias. Esta es la respuesta demandada ante la buena noticia. Esto es lo que el mismo Cristo dice, ordena a la humanidad: arrepentíos y creer en el Evangelio. Esto es lo que Dios requiere de nosotros en respuesta a las buenas nuevas acerca de Cristo. Es una verdad que se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Ya lo leíamos en Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando aquellos judíos dicen: ¿qué debemos hacer o qué haremos, hermanos? Pedro les dice, en el versículo 38 de Hechos 12 lo leo, Pedro les dice: arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en nombre de Cristo, de Jesucristo. Hay un llamado a arrepentir, hay un llamado a identificarse. Por eso eso implica creer y confiar en Jesucristo. En Hechos capítulo 20, versículo 21, el apóstol Pablo, explicando el ministerio que él estaba llevando a cabo, dice de la siguiente manera. Vayan conmigo allí a Hechos capítulo número 20, versículo número 21. El apóstol Pablo nos declara cuál es el mensaje que él predicaba y qué era lo que él le decía a la humanidad en respuesta a la obra de Cristo y a lo que Cristo es. Hechos capítulo 20, versículo 21. Ahí lo encontramos. Pablo está despidiéndose de los ancianos de Éfeso. Y él está diciendo lo que él había estado haciendo a lo largo de su ministerio. Estaba haciendo. Dice el versículo 20: y como nada me fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Pablo enseñaba públicamente y aún por las casas. Versículo 21: testificando, anunciando, dando testimonio a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Evangelio, fe en Cristo. Es lo que el apóstol Pablo enseñaba y testificaba y anunciaba a la humanidad. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo. Fe en nuestro Señor Jesucristo es el llamado. Más adelante, capítulo 26 del libro de los Hechos, capítulo 26, Pablo relatando cómo fue llamado, cómo fue convertido y cómo fue el mensaje que el Señor le da a Pablo después de salvarle y enviarle a predicar. Dice el versículo 18, Pablo cuenta cómo Jesús le mandó a que enseñara y por ende cuál debe ser su trabajo, su ministerio. Dice el versículo 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esa sería la obra que Dios haría a través de Pablo por medio de la predicación. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. El Señor lo había enviado a predicar a los gentiles, aún a los judíos. Versículo 18, con el propósito de que abra los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso significa para que haya conversión, eso significa arrepentimiento. Y dice a continuación, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Las dos verdades están ahí. Está la conversión, el arrepentimiento para con Dios. Pero también está la fe, para que reciban por la fe que es en mí. Porque para que crean en mí, en pocas palabras, y como resultado obtengan perdón de pecados y herencia entre los santificados.
arrepentimiento, fe en Cristo. Son las dos demandas. Alguien la ha llamado las dos caras de la misma moneda. Dos respuestas, una respuesta que va compuesta por dos realidades, dos verdades. Fe y arrepentimiento. Esto es lo que vemos cuando el carcelero se levanta y le dice a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Un llamado a fe en Cristo. Romanos 10 también. Allí se declara de la siguiente manera: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Un llamado a creer, a confesar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Como ven, hay un llamado de fe y arrepentimiento. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta demandada por Dios ante la buena noticia acerca de Cristo? Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. Son la demanda de Dios. Pero viene una pregunta que debemos responder. ¿Qué significa creer en Cristo, tener fe en Cristo? Y también, ¿qué significa arrepentimiento verdadero? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es esto de creer en Cristo, tener fe en Cristo? ¿Y qué es esto de arrepentirnos? ¿Qué es eso? Y quiero que veamos un poco en detalle lo que significa el creer en Cristo o el tener fe en Cristo, ya que la demanda de Dios es arrepentiros y creer en el Cristo. Arrepiéntete y cree en Jesucristo. Esa es la respuesta que debes tener, que debemos tener tú y yo ante esa buena noticia acerca de Cristo y su obra. Vamos a ver en primer lugar qué significa creer en Cristo o tener fe en Cristo. ¿Qué significa eso? Muchos dicen hoy creer en Cristo. La mayoría de personas les va a preguntar a usted en la calle: ¿crees en Cristo? Y todos van a decir: creo en Cristo. Pero ¿cómo saber realmente si creemos en Cristo? ¿Qué significa eso de creer en Cristo? Vamos a ver en primer lugar que la fe o el creer en Cristo es tener certeza y convicción y conocimiento de lo que la Biblia dice de Jesús. Fe en Cristo es tener certeza, convicción y conocimiento de lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Es una convicción que incluye conocimiento acerca de Jesús, de lo que Él es. Eso es lo que significa creer en el Evangelio. Marcos 1:15. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Creed a la buena noticia. A lo que esa noticia dice, que por ende es acerca de Cristo. Esto es creer en lo que la Biblia dice que es Jesús y la obra que Él ha hecho. Es confiar en lo que es Jesús y lo que Él ha hecho. Esto es creer en Cristo. Esto es estar convencido de lo que Él es verdaderamente. Hay un pasaje que Pablo escribió a la iglesia de Corinto y quiero leérselos en esta mañana. Dice 2 Corintios 11:13, los leo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo escribe a la iglesia en Corinto porque había una preocupación en él de que la iglesia fuera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cómo podía ser extraviada? Al recibir una enseñanza y al creer una enseñanza no del Jesús verdadero, sino de un Jesús diferente del que os hemos predicado, dice Pablo. O de un evangelio diferente, o de una buena noticia diferente, no la verdadera noticia, no del verdadero Jesucristo que fue
anunciado y que vino, se manifestó, fue a la cruz, se fue sepultado y resucitó. Eso significa que hay un peligro de creer y de recibir y de confiar en un Jesús que no es el verdadero Jesús. Y es por eso el llamado a creer en el Evangelio, a creer lo que la Biblia por ejemplo tiene que decir. Eso es parte de la fe. Un conocimiento, una convicción clara de lo que en aquel verdadero Cristo. Y es por ello que necesitamos preocuparnos por recibir el testimonio que la palabra de Dios únicamente da acerca de Cristo. Es la única verdad que tenemos. Esta es una fe que se fundamenta en un conocimiento de algo real, de algo verdadero. No es una fe que está puesta en algo que no existe o que no es real, sino algo que es real. Es una persona, es algo que esa persona hizo. Y para ello necesitamos poner un conocimiento acerca de esa persona. Es por eso que necesitamos oír acerca de Cristo. ¿Quién es Él? Debemos estar convencidos de quién es Él. Eso es parte de la fe, un convencimiento sobre quién es Él, la obra que Él ha hecho. Es una fe que tiene y que lógicamente está basada en el conocimiento, en el testimonio de las Escrituras. Debemos estar convencidos de que Él es el que fue prometido en Edén. Debemos estar convencidos de que Él es la simiente de la mujer, el Cristo, el Mesías. Esto es lo que Juan 20:31 dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es el Salvador prometido, anunciado desde el comienzo, desde Génesis en adelante. Él es el prometido a Abraham, a David, a Moisés, el anunciado. Debemos estar convencidos de que Él es esa persona. Debemos estar convencidos que Él fue manifestado, como hemos estado considerando. Él fue manifestado, Él nació en Belén, Él nació en Belén. Eso lo leíamos en Lucas 2:11. Debemos estar convencidos acerca de la identidad de Cristo. ¿Cuál es su identidad? Que Él es el Dios que se hizo hombre, que es una persona divina que adquirió naturaleza humana. Eso es lo que Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Enfatiza su divinidad, su deidad. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Son verdades que debemos creer acerca de Cristo, su identidad. 1 Timoteo 3:16, indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Esas son verdades que debemos creer acerca de Cristo. Eso es parte de la fe en Cristo, convicción acerca de lo que Cristo es. Lo que la Biblia anuncia acerca de Cristo. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí vemos la deidad y la humanidad de Jesucristo. Debemos estar convencidos que Él vivió una vida perfecta. ¿Por qué? ¿Porque no lo suponemos? ¿Porque no lo imaginamos? No, porque es que eso es lo que dicen las Escrituras acerca de ¿quién? De Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo, y por eso creemos eso. Nuestra fe se basa en el testimonio que Dios ha dado en su palabra acerca de Cristo. Esto es creer en el Evangelio, creer lo que la Biblia dice acerca de Cristo, de su identidad. Debemos estar convencidos de que Él murió en la cruz al ser sustituto. Como leíamos en 1 Corintios 15:3, dice Pablo, porque primeramente os ha anunciado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Estar convencidos de que Él estuvo en la cruz, murió por nuestros pecados. Y que no solamente murió, sino que Él fue sepultado como evidencia de que realmente Él había muerto. Pero que no solamente Él fue sepultado, sino que Él resucitó al tercer día como evidencia de que el pago fue cancelado. Son verdades que debemos creer, estar convencidos
son reales, sucedieron, porque Dios lo ha dicho. Estar convencidos de que Él ascendió al cielo, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y vendrá a buscar a su iglesia un día. Esto es creer el Evangelio, esto es creer al mensaje acerca de Cristo y quién es Él, creer a lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Esto es creer en Cristo, creer en el Evangelio. Así que el mundo necesita oír el mensaje, creer en ese mensaje. Creer y estar convencido de lo que Jesús es y Él ha hecho. Alguien ha dicho, uno debe creer que Jesús es Dios, Él es el gran yo soy, Jesús es uno con el Padre, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, que fue enviado por el Padre, que murió por los pecados, que resucitó entre los muertos, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, que los pecadores son salvos por gracia tan solo por medio de la fe en Cristo. Esta fe verdadera viene por medio de oír la palabra de Dios. Así que en primer lugar, el creer en Cristo, el creer en el Evangelio, el creer en Cristo es estar conscientes de quién es Él, con un conocimiento y convicción verdadera sobre lo que Él es, sobre lo que Él ha hecho. Pero veamos en segundo lugar, creer en Cristo significa depender de Él únicamente, totalmente para salvación. No solamente tener un concepto y un conocimiento acerca de quién es Él, que Él es el Dios que se hizo carne, que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió. No solamente tener tal conocimiento, tal convicción, sino en segundo lugar es depender de Él únicamente, totalmente para salvación. Es abrazar la realidad de lo que Cristo es y ha hecho. Es abrazarle, es aferrarnos a Él. Es entender nuestra necesidad de Él, depender de Él para salvación. Es una dependencia total en Él para salvación. Esto es lo que Pedro dice. Vean conmigo Hechos 4. Hechos 4, versículo número 11. Y aquí Pedro nos deja ver que él no solamente tenía un conocimiento no creía solamente acerca de lo que Cristo era y lo que Él había hecho, sino que él estaba convencido y dependía de Él para su salvación, perdón, rescate. Hechos capítulo 4, versículo número 11. Pedro estaba hablándolo con los principales de la sinagoga que le han prendido y está dando su declaración, versículo número 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y es lo que Pedro dice en el versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Es una gloriosa declaración, es una convicción enorme. Pedro está diciendo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo que dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Pedro se incluye allí al decir, podamos ser salvos. Nadie puede salvarse a no ser a través de este glorioso Salvador, Cristo Jesús. No hay otra alternativa. Aquí podemos ver una dependencia. Pedro está dependiendo totalmente de Cristo para salvación y llamando por ende a otros a que crean esa realidad y vivan esta realidad. No hay salvación, no hay otro, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que en pocas palabras, debes depender únicamente de Él para tu salvación. De lo contrario, no hay salvación. Y esto es creer en Cristo. Depender de Él, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho. Abrazar esa verdad de lo que Cristo es y de lo que Él ha hecho. Esto es lo que dice Hechos 15:10, se lo leo.
Ahora, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? ¿Qué estaban algunos predicando? De que para ser salvos necesitaban guardar la ley de Dios, mandarse circuncidar. Si no se circuncidan, no van a ser salvos. Y si no guardan toda la ley de Moisés, no serán salvos. Y entonces, ¿qué dieron en respuesta a los apóstoles? Versículo 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Creemos que es por la gracia, por el don inmerecido del Señor Jesús, por eso se incluye su obra y todo lo demás, seremos salvos. Así que si piensas que tu salvación depende de tu obediencia a la ley, desista de ello. Depende de Cristo, es por Él, por la gracia, la obra de Cristo, que seremos salvos. Es la respuesta que están dando los apóstoles ante aquel ataque al Evangelio, aquel ataque a que Cristo no era suficiente para la salvación. Así que, hermanos, abrazar la realidad de que Cristo es el único medio de salvación. Está totalmente dependiendo de Él para salvación. Pero ¿puedo decir salvación de qué? De lo que hemos visto en la mala noticia. Para ser salvos de la ira de Dios. Es Cristo el que nos salva de la ira de Dios debido a Él llevar su pecado, nuestro pecado en Él. Esto es lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice así, se lo leo: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Jesús. Es lo que Pablo está diciendo. Él es el que te libra de la ira venidera. Recuerden que hemos caído bajo la ira de Dios. Somos hijos de ira, lo mismo que los demás, decía Pablo hablando en Efesios 2. ¿Quién nos libra de esa ira? Solo Cristo. Él es el que nos salva de la condenación. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién nos libra de la condenación que justamente merecíamos? ¿Quién nos salva? Cristo. No hay condenación para los que están unidos o están en Cristo Jesús. Es el que nos salva del poder del pecado. Romanos 6:22: mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esto por ende a través de la obra de Cristo. ¿Quién nos salva del poder del pecado en el cual la humanidad ha caído? Cristo. ¿Quién nos salva de la muerte espiritual? Efesios 2:1: Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pérdida de la comunión con Dios. ¿Quién nos reconcilia con Dios? Cristo. Él dio vida a vosotros. Él nos dio vida significa que Él nos salvó del estado en el cual estábamos. Estábamos muertos. Es el que nos salva del poder de Satanás. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en la corriente del mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Él nos dio vida, Él nos sacó de esa condición. Ahora le pertenecemos a Cristo, no somos de Satanás, no estamos bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su dominio. Ahora somos hijos de Dios, ya no hijos del diablo. Cristo nos ha salvado del poder de Satanás. Las malas noticias solamente son revertidas en Cristo. Solo Él, solo a través de Él es que podemos dejar de ser corruptos, depravados, porque Él nos regenera por el Espíritu Santo. Así que creer en Cristo significa estar convencidos de que Cristo es la única esperanza para salir del estado de pecado y las consecuencias del pecado. Esto es estar convencido de que las malas noticias solo pueden revertirse a través de Cristo. Esa fue la enseñanza que los apóstoles predicaron. Solo en Jesús hay salvación. Solo Jesús es el camino, como Él lo dijo, la verdad y la vida. No hay otro medio, no hay otro acceso a Dios sino a través de Él. Solo Él es en quien hay salvación. Solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Él.
Solo Él murió por nuestros pecados. Solo ese sacrificio que es acepto ante Dios. Y solamente el que cree en Él tiene vida en su nombre. El que cree en Él, dice Juan 3, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él está bajo condenación. Creer en Cristo es dejar toda confianza puesta en nosotros mismos o en cualquier otro medio, persona, obra, para ser perdonados, para ser salvos. Es renunciar a toda otra confianza fuera de Cristo y empezar a depender únicamente de Él. Y si te preguntan por qué vas al cielo, tu respuesta sea por causa de Cristo, por Él, por Él. Porque eres perdonado, porque eres salvo. Y no es porque hiciste buenas obras, estoy haciendo buenas obras, estoy obedeciendo la ley de Dios. No. Eso significa que no estás dependiendo de Cristo. No has creído realmente en Cristo. No estás dependiendo de Él, estás dependiendo de otra cosa fuera de Él. Esto es lo que Pablo dice en Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo podía tener en qué confiar. Era circuncidado el 8º día, guardaba las ordenanzas de la ley de cierta forma. Pero él dice, no confiamos en la carne, en lo que estamos haciendo, no teniendo confianza en ellos, sino en Cristo, en Él. Confiar en Cristo es rendirnos al señorío de Cristo. Es confesarlo como el Señor de nuestra vida. Y demostrar nuestro sometimiento a Él por medio de nuestra obediencia a Él. Eso es lo que leíamos en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, la palabra ahí Señor se utiliza para hablar de Dios. Y creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Creer en Cristo es depender de Él únicamente. Es someternos a su señorío, a su dirección, a su guía completamente. Así que no es solamente decir creer en Cristo, porque muchos pueden decirlo de esa manera. Muchos pueden decir Señor, Señor, pero el Señor dice no entraréis al reino de los cielos. Porque solo fue de palabras, no fue una realidad. El hecho de que tú le digas a Jesús que Él es el Señor de tu vida, entonces debe demostrarlo por medio de tu sometimiento a Él, de tu obediencia a Él. De lo contrario, eres mentiroso. Si dices creer en Cristo como tu único medio de salvación, ¿por qué estás pensando de que tus buenas obras te van a salvar? ¿Por qué estás pensando de que tu obediencia a la ley te va a salvar? ¿Por qué? Está demostrando por medio de ello que realmente no estás creyendo y dependiendo de Cristo. O estás creyendo en un Jesús que no es el verdadero Cristo, que no es Dios, que no se hizo carne, que no murió literalmente, que no fue sepultado, por ende no resucitó. Esto no es una fe verdadera, no es una fe como la que es demandada por Dios. Solo esa fe, esas son las características de la fe verdadera, la fe que se basa en lo que Dios ha dicho acerca de Cristo. Y la fe que nos lleva a abrazar, a depender, a rendirnos, a decir como Pablo, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que haga? A rendirnos completamente a su señorío, al decir Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Soy tu siervo aquí, a tu disposición aquí. Dependo de ti. Sé propicio a mi pecador, digo el publicano. Solo tú puedes perdonarme, salvarme. Así que debes preguntarte si has creído realmente en Cristo. Y si estás creyendo, esto no es solamente una vez en la vida, es algo que existe constantemente. Crees. Sigue dependiendo de Él. Sigue dependiendo de Él. Para tu salvación, para tu perdón. Pero no solamente es la fe en Cristo. Hay otra verdad que encontramos aquí, es el arrepentimiento. Arrepentidos y
creer en el Evangelio. El solo hecho que creamos en Cristo, que confiemos y dependamos de Él como nuestro único medio de salvación y que nos libra del pecado, de Satanás, de la muerte espiritual, de la depravación total, esto, hermanos, debe producir y va a producir algo en el corazón del creyente, en una actitud hacia el pecado, una actitud de odio hacia el pecado, debido a que se comprende, se entiende qué es lo que el pecado ha causado, cuáles son las consecuencias que el pecado ha traído, tanto para usted, para su prójimo, y aún lo que el pecado le ha traído a Cristo, porque si Él murió fue por nuestros pecados. Tener un concepto claro acerca de quién es Jesucristo, la obra de Cristo, jamás podrá pasar desapercibido la razón por la cual Él tuvo que morir, por nuestro pecado. Y eso implica de que no podemos ser pasivos hacia el pecado. Y les he colocado algunas ilustraciones. Piensas que tú llegas a tu casa y encuentras toda tu familia que tú amas, la encuentras muerta allí. Y encuentras en medio de ellos una serpiente, está llena de sangre, está allí toda ensangrentada. Puedes darte cuenta que ella fue la causante de que toda esa tragedia pasara. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a tomar aquella serpiente como un trofeo? ¿La vas a tener en tu casa? ¿La vas a seguir cuidando? Tu actitud natural será buscar exterminar, odiar, matar de cualquier forma tal animal. ¿Por qué? Porque tú entiendes lo que ésta ha causado. El mal que ha causado, el mal que le ha causado a usted, a su familia. Esto pasa cuando nosotros entendemos lo que realmente el pecado ha hecho, lo que hemos hecho, lo que ha hecho en nosotros, aún lo que esto le ha hecho a Cristo. Una actitud que por ende produce tal cosa, tal conocimiento, es una actitud de abandonar el pecado. Y el arrepentimiento tiene que ver con eso, con abandonar el pecado y volvernos a Dios. Tiene que ver con reconocer nuestro pecado, tiene que ver con volvernos a Dios, odiar el pecado, odiar aquello que es malo ante Dios. Y quiero darles algunas realidades de lo que es el arrepentimiento para ir concluyendo. El arrepentimiento inicia con un reconocimiento humilde de que hemos pecado y que necesitamos el perdón. El verdadero arrepentimiento inicia con un reconocimiento humilde de pecado y la necesidad de perdón. Es un reconocimiento que por ende esto incluye la mente. Es el ser consciente de que hemos pecado contra Dios. Hemos roto su ley, le hemos deshonrado, le hemos ofendido. Esto por ende es el significado, el llamado al arrepentimiento por medio de Cristo, por medio de Juan el Bautista. Es un llamado a reconozcan su pecado, reconozcan que han pecado y necesitan el perdón. Eso lo vemos en el rey David cuando él peca contra Dios y Dios envía al profeta Natán para amonestarle. Y Natán le dice: tú has pecado contra Dios. Y David es consciente de que ha pecado contra Dios, cosa que anteriormente no lo tenía en su mente. Y David responde de la siguiente manera, en 2 Samuel 12:13, se lo leo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y esa declaración incluye mucho. David está aceptando, reconociendo de que sí, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también a Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y de ese reconocimiento se produce el Salmo 51, que tiene como contenido el versículo 3 del Salmo 51. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David está diciendo: yo acepto, reconozco que he pecado contra ti. Versículo 4: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es un reconocimiento. Es una conciencia evidente de que sí,
he pecado contra Dios. Por ende, esta es una de la conciencia que Dios despierta en cada persona que Él llama a salvación. Le hace ver su pecado, le lleva a que sea consciente, acepte que ha pecado, no busque justificarse, no busque David culpar a Betsabé o a alguien más, sino a Él, sí, a Él solo a Él mismo. Tener conciencia del pecado. Pero el arrepentimiento verdadero también incluye tristeza, pesar, vergüenza y humillación ante Dios. Esto afecta a las emociones, nuestras emociones. Incluye tristeza, pesar, vergüenza, humillación también ante Dios. Esto es lo que Pablo dice en Romanos, en 2 Corintios 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Hay una tristeza que es según Dios, que es buena, y por ende eso es producida por Dios, por el Espíritu Santo de Dios también, que es para salvación. Por ende está la tristeza por causa de haber pecado contra Dios. Lo leíamos en las enseñanzas anteriores, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El contexto es: lloran debido a su pecado. Ven su pecado y no pueden dejar de llorar. Están llorando. Primero, aceptan que han pecado. Y segundo, están dolidos, duelen por su pecado. Lloran por su pecado. Lloran confesando su pecado. Están como el publicano allí, ese propicio, mi pecador. Se golpeaba el pecho. No estaba nada tranquilo al ver el pecado en sí mismo. Y esta es la actitud del cristiano que ha sido salvo por la fe en Cristo. No solamente será una fe continua, sino también un arrepentimiento de una vez en el pasado y continuo también. Es por eso que los verdaderos creyentes se identifican porque están siempre confesando su pecado. Y eso significa están siempre arrepintiéndose de su pecado. Así que el arrepentimiento verdadero incluye tristeza, pesar, vergüenza por pecar contra Dios. Y en tercer lugar, el arrepentimiento verdadero incluye el repudiar el pecado y el abandonarlo. Esto afecta a la voluntad. El verdadero arrepentimiento incluye el repudiar el pecado, el aborrecerlo y al dejarlo. Y al esforzarnos por dejarlo. Esto es lo que dice Isaías 55:7, refiriéndose a lo que es el arrepentimiento. ¿Ve lo que dice? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, la palabra, y vuélvase a Jehová, la palabra, arrepentidos. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo deje sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tal vez es imposible que alguien que diga que se ha arrepentido de sus pecados siga abrazando su pecado, siga alegrándose con su pecado y no esté buscando la manera de apartarse, abandonarlo, rechazarlo. Ese es el arrepentimiento que vemos en Nínive. Se nos describe que Nínive se arrepintió ante la predicación de Jonás. Y dice Jonás 3:8, es el llamado del rey: sino cúbrase de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. En pocas palabras es: dejen de hacer lo malo y hagan el bien. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Significa que abandonaron sus conductas pecaminosas y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría y no lo hizo. Esa es la verdadera clase de arrepentimiento, el volverse, el dejar el mal a un lado y el volverse a Dios. El dejar de hacer el mal y hacer el bien. Y empezar a hacer el bien. A no estar contentos con el pecado de nosotros, sino desear apartarnos, abandonarlo, repudiarlo, rechazarlo. Eso es evidencia de que realmente nos hemos arrepentido y seguimos arrepintiéndonos. Cuando vemos el pecado, nosotros sí estamos aborreciéndolo. Y en cuarto lugar, el arrepentimiento incluye el confiar y servir a Dios
quien es digno de adoración. No solamente ser consciente de que hemos pecado, no solamente sentir dolor y tristeza por ello, no solamente odiar el pecado, sino de servir al Señor, confiar en Él, obedecerle, hacer su voluntad, servirle a Él, honrarle a Él. Esto es evidencias, por ende, de que sí ha habido un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que Juan el Bautista se refiere a hacer obras dignas de arrepentimiento, frutos que demuestren que realmente ustedes se han arrepentido. ¿Cómo sé que realmente me he arrepentido? Porque ahora estoy haciendo lo opuesto. Estoy apuntando hacia otra dirección. Antes amaba el pecado, ahora lo aborrezco. Y ahora hago lo que no hacía antes. Eso lo hemos ilustrado en Efesios. El que hurtaba, no hurte más, sino que ahora haga lo opuesto. Trabaje con sus manos para hacer lo que es bueno. El que está en la fornicación se arrepiente de su pecado de fornicación. ¿Cómo sabemos que se ha arrepentido verdaderamente? Porque estamos mirando que está divorciándose de ese pecado, apartándose de ese pecado. Y así sucesivamente. El que mentía, el que está en su pecado de práctica de la mentira y se ha arrepentido de su pecado verdaderamente, es consciente de que ha pecado, se ha dolido por su pecado, está odiando entonces la mentira ahora y está haciendo lo opuesto a la mentira, y es hablar verdad cada uno con su prójimo. Es abandonar el mal, odiar el mal, pero ver hacia Dios y hacer la voluntad de Dios ahora, adorarle, servirle, vivir para Él, vivir para su gloria, querer anhelar, servirle, obedecerle, identificarnos con su palabra. Es lo que dice Isaías 1:16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dice el Señor. Dejad de hacer lo malo. Pero no solamente dice dejen de hacer lo malo, sino dice aprender a hacer el bien. No solamente dejes el mal, sino abraces el bien. Haga el bien. No solamente odie tu pecado, sino ahora ame lo que es justo, lo que es bueno, lo que es santo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Deje el mal y hacer bien. Eso es arrepentimiento verdadero. Eso es que una persona que se ha arrepentido verdaderamente dejará de hacer el mal y empezará a vivir una vida de rectitud. Deseará vivir haciendo lo justo. Así que, hermanos, hemos considerado que hay dos demandas que van juntas, son las dos caras de la misma moneda. Es la respuesta que Dios demanda a los hombres ante la buena noticia acerca de Cristo. Y es arrepentimiento y fe en Cristo. Dios demanda que el hombre ponga su confianza únicamente en Jesucristo para salvación. Dios demanda que los hombres se arrepientan de sus pecados. Tengan una actitud totalmente diferente a la que siempre han tenido hacia su pecado, hacia su maldad. Marcos 16 concluye allí el Señor diciendo de la siguiente manera: Marcos 16, versículo 15, le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, anuncien las buenas noticias que hemos estado considerando. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado, por ende, cuando se habla de creer en Cristo, al mismo tiempo se está incluyendo el arrepentimiento. O cuando se llama arrepentimiento para salvación, se incluye también la fe en Cristo. Mas el que no creyere será condenado. Por eso les decía que la condenación y la salvación depende de nuestra respuesta a la obra de Cristo. Así que la pregunta que debes hacerte en esta mañana es si has confiado y sigues confiando en Cristo únicamente. Si realmente te has arrepentido de tus pecados. Es la pregunta que debes hacerte. ¿Estás dependiendo únicamente de la persona y obra de Cristo para su salvación? Si no lo estás haciendo, Dios te ordena: arrepiéntate y cree y confíe en Jesucristo.
confíe en Él, dependa únicamente, exclusivamente de Él. Y solo así será salvo. Solo así serás perdonado, solo así serás libre de tu pecado, de la esclavitud del pecado, de la ira de Dios. Solo así serás salvo. No hay otra alternativa. Arrepiéntete y cree, arrepiéntete y confía en Él, confía en Cristo. Esa es la respuesta de maldad, hermanos, ante la buena noticia, arrepentimiento y fe en Cristo. Y solo así es salvación. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por darnos tu palabra, por recordarnos tu verdad. Gracias por mostrarnos las malas noticias, pero también por darnos las buenas nuevas. Las buenas nuevas de tu Hijo Jesucristo y la obra que Él ha hecho. Señor, gracias porque es la única esperanza, pero no es suficiente el hecho de que solo sepamos de que Cristo es el Salvador, de que Él murió por nuestros pecados, de que Él resucitó, de que Él ascendió. Tú nos llamas a responder a esa obra, a esa persona. Nos llama a responder con fe, en confianza, en dependencia absoluta en Él, en su obra. Nos llama a arrepentimiento, que por ende tú lo produces por el Espíritu Santo, y a una fe también. Pues es la ordenanza que tú nos haces, lo que tú demandas, y yo te ruego que conceda que podamos obedecer esa demanda, que podamos vivir en fe, confiando en Cristo, dependiendo de su obra, de lo que Él es, lo que Él ha hecho, y teniendo una actitud hacia nuestro pecado, de tristeza, de dolor, de confesión y de separación. Oh Señor, haz que aquellos que aún no han puesto la fe en Cristo, tu Hijo amado, y no han confiado en Él, puedan confiar en Él. Haz que aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados, aún no han llorado por su pecado, aún no son conscientes de su pecado, puedan llegar a ser conscientes de su pecado y puedan verlo, lo mal que están, y puedan ver a Cristo, puedan confiar en Él, puedan confesar su pecado, puedan tener una posición en contra del pecado para siempre. Oh Señor, gracias por tu verdad, gracias por darnos esta respuesta que necesitamos tener hacia la obra de tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias. Te lo pedimos en nombre de Cristo.